Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vengamos en palabras de oración. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora, Dios eterno, amado Rey. En esta hora estamos, Señor, delante de tu presencia. Venga usted, Señor, acorazando, venga usted hablándonos, Señor, de tu palabra, Señor amado. Venga edificándonos, venga exhortándonos, Señor, venga fortaleciéndonos en esta hora, Señor. Ata y sujeta toda distracción que el enemigo quiera poner para robar tu palabra, oh Rey eterno. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que hagamos nuestra tu palabra, Señor, cada día. Que el enemigo, Señor, no lo robe, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, amado Rey, y que podamos, Señor, ser edificados en todo momento. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, ya que sabemos que su palabra siempre está para los momentos que nosotros necesitamos, para los momentos en que el cristiano está pasando, que procesos, dificultades, porque sabemos que este camino no es fácil. Así como estos siervos, como David era un siervo que era conforme al corazón de Dios, pero sabemos que también así pasó grandes procesos, grandes dificultades. ¿Por qué? Porque era un ser humano como nosotros, no era la excepción, pero él sabía de quién estaba agarrado de la mano poderosa que se llama Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora a nosotros, que entendamos quién es el que está de nuestro lado. Y el Señor viene hablándonos, y el Señor me daba que nosotros como pueblo del Señor tenemos que tener ojos espirituales, visión espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la visión, tenemos los ojos, pero no espirituales, sino naturales, físicamente. Y nosotros estamos viendo más el problema, muchas veces estamos viendo más la enfermedad y no estamos viendo a Cristo, que Él es el que está de nuestro lado. Y ahora Dios nos enseña por medio de su palabra que un pueblo con los ojos espirituales, siempre la victoria va a estar de su lado, porque Él reconoce que es Cristo el que está con nosotros en esta hora. David sabía y reconocía que sin Dios no podía hacer nada. Así como nosotros sabemos que sin Dios nosotros no nos movemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos inútiles, que no podemos hacer nada sin la misericordia de Dios. Pero Dios dice en esta hora que debemos tener ojos espirituales, que tenemos que tener esa visión enfocados en Cristo, enfocado en lo espiritual, no en lo material. Y cuando venga el problema, la dificultad, tú dirás en aquel momento: Señor, qué duro este proceso, qué dura esta dificultad que estoy pasando. Mira cómo se me ha levantado el enemigo, pero la palabra de Dios te dice: alza tus ojos al monte, que es Jehová de los ejércitos. Alza tus ojos al monte, que es Cristo, y ahí tendrás la victoria. Ahí tendrás la respuesta que tú estás buscando. Tú no vas a tener la respuesta en ningún hombre, porque todo es perecedero. No vas a encontrar la respuesta en ninguno que no sea la palabra de Dios. Tú quieres que Dios te hable, aquí está la palabra de Dios. Escudriñala, búscala, lee la palabra de Dios, que aquí están las palabras de vida eterna. No te pongas a buscar a gente que te hable, no, como profeta, no. No veas noticias que te están haciendo absorber cosas que no son agradables. El teléfono, no. Muchas veces estamos con nuestros ojos físicamente. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en lo que está pasando en el mundo. Si yo te pregunto ahora cuál fue la última noticia que viste, tú te la sabes, yo me la sé, pero no sabes un texto bíblico de memoria que vas a leer el próximo día que vengas a la casa de oración.
Dios quiere que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, porque el enemigo te está robando fácilmente la bendición. Y porque nosotros muchas veces estamos decaídos, sentimos que las enfermedades nos agobian, que los problemas nos agobian. ¿Por qué? Porque nuestra visión espiritual no está en la vida del cristiano, está viendo lo terrenal, está viendo las cosas que están pasando, y el enemigo ahí te quiere tener entretenido, ahí te quiere tener. ¿Por qué? Porque sabe que un pueblo que no tenga visión espiritual lamentablemente está apagado. Viene el enemigo y te destruye fácilmente. Tú puedes ver que hay mucha gente que dice hay un cristiano con brujería. ¿Por qué? Porque no hay visión espiritual, no está la visión en lo espiritual, no está leyendo la palabra, no está orando como se debe. Y eso es lo que el enemigo está metiendo en la vida de los cristianos. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la visión, y por lo tanto David sabía, y él estaba pasando diferentes problemas, diferentes circunstancias, y él decía: alzaré mis ojos. ¿Pero a quién? ¿Al hombre? No, a Dios, a Cristo, que Él es el que te da siempre la sanidad. Muchas veces tú te vas a enfocar en lo que te dice el doctor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos más en el hombre que en Cristo. Muchas veces no tenemos la visión de ver qué es lo que hay más adelante de ese problema, qué es lo que hay más adelante de esa dificultad. Y más adelante, cuando tú tienes la visión espiritual, tú ves que ahí están los ángeles acampando alrededor de tu vida, acampando alrededor de tu casa. Y por eso Dios quiere que nosotros alcemos nuestros ojos hacia los montes, que es Cristo. Porque la misma palabra lo dice en ese Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero Dios quiere un pueblo con ojos espirituales, con ojos que el Señor nos ayude a quitarnos la venda, porque muchas veces podemos decir que estamos viendo, pero físicamente, pero espiritualmente estamos cegados. Abre tus ojos, pídele a Dios: Señor, abre mis ojos espirituales, abre mis ojos, Señor, que yo pueda ver, que yo les pueda contar. Cuando estés pasando ese problema, ven, póstrate ante Dios y cuéntale el problema cuán grande es nuestro Dios de los ejércitos. Cuando estés pasando esas enfermedades, ven, póstrate de rodillas y cuéntale esa enfermedad cuán grande es nuestro Dios. Porque tú tienes un doctor de doctores y un abogado de abogados. No te preocupes por lo que te está pasando. El enemigo te quiere quitar la casa, el enemigo te quiere quitar las bendiciones. Déjalo, ora, y verás cómo Dios te va a levantar. Aquí no se trata de que nosotros vamos a creerle a lo que el enemigo dice. Vamos a creer lo que la palabra dice. Ya Cristo dijo que tú eres su hijo. Tú no eres cualquier cosa, recuérdalo. Y un hijo jamás se desampara. Nosotros tenemos nuestros hijos y nosotros damos todo por ellos. ¿Cómo no Cristo? ¿Cómo no Dios va a dar tanto por nosotros? Pero Dios quiere un pueblo que se esfuerce, que tenga esa visión espiritual. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Dios quiere que nosotros tengamos esa visión espiritual cada día, porque el enemigo se mete en nuestras vidas fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros le damos lugar, no estamos viendo lo espiritual, estamos viendo lo material. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, 1:15, Efesios 1:15, y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Muchas veces estamos cegados y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en todo menos en lo de Dios.
Estamos enfocados en todo lo material, pero lo espiritual lo estamos dejando a un lado. Viene el enemigo y después tú estás diciendo: Señor, ¿y por qué me está pasando eso? Viene el enemigo, te pone una enfermedad y tú dices: pero ¿y por qué yo? Pero no te das cuenta que el enemigo te ha puesto una cegadura. No te das cuenta que tus ojos espirituales no están viendo lo espiritual, sino lo material, lo físico. Pero tenemos que entender, como decía el salmista David en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y lo dice él: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es fiel, Él no ha cambiado. Aquel mismo Dios de los milagros que estaba con David, que estaba con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que está de tu lado en esta hora. Pero Dios quiere que te enfoques en lo espiritual, que nos enfoquemos en la vida de agradar a Dios en todo momento. Así vamos a entender que no es por nuestras propias fuerzas, es por la misericordia y por la voluntad de Dios. Busquemos 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. Así nos pasa muchas veces, como lo dice este texto, y por eso la palabra del Señor nos habla a tiempo. 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo espiritual, la salvación, los tesoros allá en el cielo. No te pongas la mirada en las cosas terrenales, como dice la palabra. No mirando las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque todo eso un día se va a quedar. Todo es pasajero. Pero si nosotros nos enfocamos en la vida espiritual, si abrimos nuestro entendimiento espiritual, sabremos que no importa nada más que nuestra vida, más que la salvación, más que lo espiritual, en agradar, en adorar, en glorificar a Dios en todo momento. Pero nosotros como hijos de Dios estamos tan descuidados que la palabra de Dios dice: no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová jamás se ha dormido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que oye, Él no es sordo. Tenemos un Dios que habla, Él te habla en todo momento. Tú dices: pero yo no oigo que me habla. Cuando tú vienes a la casa de oración, cuando escudriñas la palabra, es Dios quien te está hablando y que te dice: esfuérzate, apártate de las cosas que no son agradables, apártate de lo material y busca lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios. Pero no, nosotros estamos más buscando lo terrenal. Estamos buscando más hacer la cuenta del banco más grande. Yo conozco unos amigos en el trabajo que dicen: yo tengo tantas manzanas de tierra, tengo tantas vacas, y siguen comprando vacas, y cuando venga Cristo aquí se van a quedar con las vacas. ¿Por qué? Porque están afanados en las cosas de Dios, en las cosas del mundo. No están buscando lo espiritual. Aquí se van a quedar ¿con qué? Con todas esas manzanas de tierra. ¿Y lo espiritual a dónde queda? Hay que buscar lo espiritual. Por eso la palabra dice que he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos lo espiritual primeramente, Dios está con nosotros. Pero nosotros muchas veces nos quejamos de que Dios no responde, pero no nos estamos dando cuenta que estamos cegados espiritualmente. ¿De qué te sirve ganar el mundo, como dice la palabra de Dios, si en aquel día te vas a perder? De nada sirve. Por eso la palabra de Dios nos enseña en este salmo que nosotros alcemos nuestra mirada hacia Cristo. No importa si tú no tienes nada en tu cuenta de banco, no importa si tú no tienes una manzana de tierra, no importa si no hay animales ahí, lo que importa es que la salvación está para tu vida. Lo que importa es que nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Pero muchas veces estamos ciegos espiritualmente, ciegos y no nos damos cuenta, y la palabra nos habla cada día, y el hermano tal vez
dice, ya me lo dijeron, otra vez lo mismo. Pero es que Dios te quiere abrir el entendimiento, Dios te quiere abrir los ojos. ¿Por qué? Porque hay una cegadura que todavía no la hemos quitado. El enemigo la ha puesto y nosotros pensamos que todo es normal. No, Dios quiere arrancar esa venda que el enemigo ha puesto en nuestra vida. Aleluya. Busquemos 2 Corintios 4:4, creo que ya lo leímos. 2 Corintios. Nos vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. ¿Qué dice? Habéis resucitado, poned la mirada en lo celestial, en las cosas de arriba. ¿De qué nos sirve hacer tesoros y tesoros aquí en la tierra si cuando los muramos, como dice nuestro pastor, ni la camisa que más les gusta lo van a echar ahí, ni siquiera una caja de buen precio van a comprar? No, van a comprar la más barata. ¿Por qué? Porque así es la vida, todo es vanidad. Pero Dios quiere que abramos nuestros ojos espirituales y nos enfoquemos siempre en agradar a Dios, en buscar a Cristo. Porque un día el Señor viene. David sabía que estaba pasando grandes procesos, pero él sabía que su confianza estaba en el Dios poderoso. Sabía que quien lo podía librar de todo eso, nada más era Dios. Pero nosotros muchas veces nos pasa que buscamos al hombre y no, ahí no está la respuesta. Tengamos cuidado porque muchas veces nosotros podemos consultar a personas que no son de Dios, personas que no son espirituales, y muchas veces te puede dar una respuesta, una profecía que no es de Dios, porque muchas veces lo puede pasar así como Saúl que buscó una respuesta en la adivina de Endor, una bruja. ¿Por qué? Porque ya Dios se había apartado de él. Y muchas veces Dios se nos puede apartar de nosotros. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Porque no estamos buscando lo espiritual. Porque la venda está en nuestra vista espiritual. Y Saúl buscó a Dios y Dios ya se había apartado. ¿Qué hizo? Fue donde una bruja de Endor, una adivina, y que buscando respuesta. Pero muchas veces nos puede pasar eso, ¿no? Busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Busquemos la respuesta en oración. Busquemos la respuesta en la palabra cada día. Así es que nosotros tenemos que despertar espiritualmente. Pidámosle a Dios: Señor, quita la venda. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos oír tanto la palabra de Dios que nos hablan de esto y nos hablan de lo otro, y nosotros seguimos ciegos espiritualmente, seguimos lo mismo, y Dios te está diciendo: quítate la venda. Yo quiero quitar la venda de ti. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve estar en la casa de oración? ¿De qué me sirve si yo estoy ciego? Voy a ir al mismo hoyo que los impíos, voy a ir al mismo hoyo que los que no han creído en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy lo mismo, prácticamente estoy cegado. Así es que cuando el enemigo venga y quiera ponerte una enfermedad, un problema, tú tienes que ver quién es el que está de tu lado. Pero Dios quiere que sus hijos se esfuercen. Dios quiere que Dios te va a contestar en todo momento. Dios va a responder a tu súplica, pero quiere un pueblo que tenga esa visión espiritual en las cosas celestiales, en las cosas de vida eterna, no en lo material. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 6. Muchas veces nos pasa así cuando llega el problema, la dificultad, y no hayamos respuesta y sentimos que todo se ha terminado, que Dios se ha alejado, que nuestra oración es en vano. No.
Segunda de Reyes 6:15. Cuando los sirios habían rodeado a Eliseo, el criado decía que miraba caballos de guerra y que estaba sitiado, que estaba rodeado y que quizás iban a morir. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, nunca vas a perecer, porque como lo dice el Salmo, Él guardará nuestro entrar y nuestro salir. Y lo dice en 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es lo que dice el pueblo al pueblo de Emanuel. Más son los que están con nosotros que el que están en contra de nosotros. Se te pueden levantar 1000 gigantes, se te pueden levantar brujos, hechiceros, escorpiones, como lo dice la palabra, pero el que tiene la visión en lo espiritual jamás va a perecer. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Es más grande el que está de nuestro lado. Y oró Eliseo y dijo, así tenemos que orar nosotros y decirle a Dios: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y mire qué gran cosa que vio ahí aquí, que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No estaban solos, el ejército de Jehová estaba con ellos. Así el ejército de Jehová está con su pueblo, Emanuel, en esta hora. Pero Dios quiere que tengamos esa visión espiritual, porque si nosotros seguimos viendo con nuestros ojos naturales lo material, llegará la muerte y te aseguro que lo vamos a quedar. Llegará la venida de Cristo y no nos engañemos, lo vamos a quedar. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados en las cosas del mundo. Y dice la palabra en el 121:4: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El 7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que los están deportando y Dios está con nosotros. Que se están llevando a todo mundo, pero Dios es el que pelea por nosotros. Tú tienes un abogado de abogados y tienes un doctor de doctores. Ven, ora, pídele a Dios y verás cómo Dios te va a responder. Dios lo va a guardar. Dios no lo va a desamparar en ningún momento. Porque la palabra, busquemos busquemos Lucas 12:18. Aleluya. Lucas 12:18. Y esto es para aquel que no tiene una visión espiritual. Porque la palabra nos habla y nosotros seguimos cegadamente. Y hoy quiere Dios que despertemos. Lucas 12:18. ¿Qué dijo el rico? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todo mi fruto y mi bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: pueblo Emanuel, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué estás haciendo para mi obra? ¿Qué estás haciendo en la vida espiritual? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para ti tesoro y no es rico para con Dios. Tenemos un Dios de poder, tenemos que hacer tesoros para Dios. Cuando nosotros muramos o Cristo venga, nosotros tenemos una mansión allá en los cielos. Nosotros tenemos tesoros, una corona incorruptible. Pero eso es para aquellos que tienen ojos espirituales, visión espiritual. El Señor nos va a guardar de todo mal, nuestra entrada y nuestra salida, como dice el salmista. Pero no nos equivoquemos, debemos de buscar a Dios, porque nosotros dormidos, ciegos, es mentira. Muchas veces se nos puede apartar Dios,
¿Por qué? Porque lo estamos descuidando y no nos damos cuenta. Muchas veces usted puede ver esta silla vacía, lo decimos una y muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay esa visión de adorar, de glorificar a Dios, de darle gracias a Dios por el día que nos ha dado. Nosotros tenemos que hacer que nuestro Dios siempre sea en primer lugar. Muchas veces el jefe me ha puesto a trabajar y a veces me dice, quédate hasta las 8, las 7. No, le digo yo, tengo culto, yo tengo que estar allí. Yo le digo, yo puedo trabajar a tal hora. ¿Por qué? Porque primero es lo espiritual. Primero es la visión espiritual de agradar a Dios. No te conformes solamente por venir un día, por venir a cantar aquí. No, Dios quiere ese pueblo con visión espiritual que esté constante, creciendo en la obra de Dios. Dios los va a guardar de todo mal. Busquemos 34:19, Salmos. Salmo 34:19. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Oiga bien, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Por qué? Porque tú tienes un Dios de poder. Tú tienes un Dios que te guarda en todo momento. Se te levanta el enemigo, pero ahí está Dios con su mano poderosa. Se te levanta el brujo, pero ahí está Dios para quemar todo altar de brujería. Se te levanta el hechicero y Dios dice, no, con mi hijo no se puede, porque yo soy el que lo sostengo. Y dice la palabra en el 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que clamemos, que busquemos a Dios en todo momento. Busquemos Apocalipsis 2:10. Me gusta esto que le habla a la iglesia de Esmirna. Y ahora pues nos habla el pueblo Emanuel, porque el pueblo Emanuel no tiene que estar cegado. 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Mire qué precioso. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pero somos tan infieles. Pasamos tanto tiempo en el teléfono que, como dice el pastor, pues salimos de YouTube, lo vamos al Facebook, de ahí nos llaman, de ahí nos testean. Al final oramos 10 minutos. Y vamos a romper cadenas, decimos nosotros. Vamos a ir a orar por enfermos, decimos nosotros. El demonio se nos va a meter si nosotros seguimos así. Pero Dios quiere hablar a nuestra vida. Esta palabra ya Dios me la dio a mí. Yo ya la agarré y por lo tanto yo tengo que compartirla con ustedes. Dios quiere que nosotros tengamos una visión espiritual hacia lo alto, hacia la vida espiritual. De que nosotros cortemos todo lo que no es agradable a Dios, para cuando el enemigo venga, nos halle con esa visión espiritual y nos halle adorando, nos halle orando, nos halle ayunando, nos halle vigilando, nos halle en todo en la presencia de Dios. Y te va a querer derribar, pero como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave, es buscar la presencia de Dios. Así es que gocémonos y busquemos siempre la voluntad de Dios. No nos movamos sin la voluntad de Dios. Si tu presencia no va, Señor, mira, Señor, si tu presencia, si tu voluntad no es esto de tu agrado, apártalo de mí. Así es que Dios les bendiga y vengamos en palabras de oración. Padre, buen Dios, te damos gracias.